cubismo fue un movimiento artístico que nació en Francia entre los años 1907 y 1914. Estuvo encabezado por los famosos artistas Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, entre otros. Pero con anterioridad, Paul Cézanne ya había marcado el camino, quien rompió la corriente del impresionismo. Cézanne recibió la influencia del impresionismo y reaccionó contra él. Rechazó la impresión en favor de una comprensión más profunda de la realidad. Su fórmula era forma-color. Por eso la pintura de Cézanne no es una pintura dibujada, sino una pintura de volúmenes, de formas. Y una vez creadas, hay que relacionarlas entre sí, surgiendo aquí el problema de los planos, que lo impulsaba a mirar los objetos desde varios puntos de vista. La influencia de Cézanne se hizo patente en Las señoritas de Avignon de Picasso, 1907, y en la serie pintada por Braque en 1908, llamada L'Estaque, que según un criterio de la época reducía todo, el paisaje, las figuras, las casas, a patrones geométricos a cubos. Había nacido el cubismo, una interpretación radical de la tradición pictórica, y el cuadro ya no era solo una imagen, una representación de algo externo, era un objeto autónomo. Entre 1910 y 1912, el cubismo desarrolló su fase analítica, y los objetos representados empezaron a dividirse en partes cada vez más pequeñas, similares a las facetas de un cristal. El cubismo analítico se centraba en la observación del objeto y el intento de representarlo de manera más racional que ilusionista. Dio un paso a la fase sintética, en la que los objetos volvían a ser reconocibles, la paleta de color se ampliaba y la experimentación especial incorporaba nuevas técnicas como el collage. El arte del cubismo es un lenguaje pictórico y estético que implicaba una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador ya no puede contemplarla sin más, sino que tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla. El cubismo se diferencia de la antigua pintura porque no es un arte de imitación, sino de pensamiento que tiende a elevarse hasta la creación. Al representar la realidad concebida o la realidad creada, el pintor puede dar la apariencia de las tres dimensiones, puede en cierto modo cubicar. A finales de 1911, la exposición de los cubistas en el Salón de Otoño tuvo una gran repercusión. No se escatimaron de las burlas ni a Glaizes, la casa de retrato de Jacques Neyrand, ni a Metzinger, la mujer de la cuchara, ni a Fernand Locher. A estos artistas se había unido otro pintor, Marcel Duchamp, y un escultor, arquitecto Jean Paul. Se celebraron otras exposiciones colectivas en noviembre de 1911 en la Galería de Arte. Se celebraron exposiciones colectivas en noviembre de 1911 en la Galería de Arte Contemporáneo Rue Tronchet de París en 1912, en el Salón de los Independientes, a la que se sumó Juan Gris en mayo en España, donde Barcelona acoge con entusiasmo a los jóvenes franceses, que finalmente en junio en Rouen, una exposición organizada por la Sociedad de Artistas Normandos, y hay que recordar que la adhesión de Francis Picabia a la nueva escuela.
disciplina constructiva. Tiene un gran porvenir como pintura de historia. Su función social está bien delineada, pero no es arte puro. En él se confunde el tema con las imágenes. El cubismo es la otra importante tendencia de la pintura moderna. Es el arte de pintar. Composiciones nuevas con elementos no tomados de la realidad visual, sino enteramente creados por el artista y dotados por él de una poderosa realidad. El cubismo instintivo. Arte de pintar nuevos cuadros, inspirados no en la realidad visual, sino en la sugerida por el artista por el instinto y por la intuición. Tiende, desde hace bastante tiempo, al orfismo. Contextos. Tiende, desde hace bastante tiempo, al orfismo. Contexto sociohistórico. Contexto político. Revolución industrial. Revolución rusa y Primera Guerra Mundial fueron los acontecimientos que enmarcaron el contexto político y social del cubismo. Por si fuera poco, los sistemas monárquicos europeos comenzaron a ser reemplazados por repúblicas democráticas. Al tiempo que crecían el socialismo y el comunismo ante las dinámicas socioeconómicas generadas por el capitalismo. Era evidente que la nueva era que se abría paso, esta sociedad industrializada y masiva, no se veía reflejada en las artes plásticas tradicionales, que seguían atadas a la imitación de la naturaleza y no al contenido. Contexto social. El contexto en el entorno social en el que se desarrolló el cubismo fue muy agitado ya que había consecuencias por la revolución industrial por la razón de que Europa se estaba industrializando y todavía quedaban las secuelas de la revolución rusa en el momento en que inicia la Primera Guerra Mundial. El desarrollo tecnológico había llegado a un punto verdaderamente transformador. La invención del automóvil en 1885 y del aeroplano en 1903 había cambiado la percepción de la distancia y del tiempo. Las primeras transmisiones inalámbricas por radio en 1895 cambiaron radicalmente los parámetros de comunicación. La creación del cinematógrafo en 1896 permitió una nueva concepción de la imagen a la que se incorporaba el movimiento. Para las artes visuales. Contexto económico. Por el lado económico, Europa sufría una de las peores crisis hasta ese momento. Por esto se efectuaban variedad de cambios y entre ellos la búsqueda del arte por algo nuevo. Por comenzar a descubrir nuevas formas de expresión y así pretendía tener una injerencia social en el arte con la intención de que una obra no estuviera solamente destinada a la contemplación sino a reflejar estos cambios. Características. Ruptura del principio de imitación natural. A diferencia de los movimientos predecesores, el cubismo se distancia abiertamente de la presentación naturalista, es decir, del principio de imitación de la naturaleza como objetivo final del arte. Este se convierte en el primer movimiento vanguardia propiamente dicho. El cubismo de un paso más allá de distanciarse incluso de la vida representada de la naturaleza según modos de percepción de la vista y emoción, es decir, que los efectos o los afectos, es así como la desconcentración práctica de la analítica, logrando crear un cuadro de una realidad propia independiente de cualquier referente en cualquier intento de lograr la verosimilitud. Su presión de la perspectiva del claroscuro. Todo es que no interesa la imitación de la naturaleza o los métodos de perspección óptica. El cubismo no se interesa en el claroscuro de la perspectiva de elementos prácticos y el servicio del principio de la verosimilitud. Superposición planos. El cubismo
supone diferentes planos en uno del otro. La síntesis se hace total el tiempo de la sintetiza las figuras de la misma expresión geométrica. Sintetiza también un solo plano de diferentes puntos de vista del objeto. Incorporación de las técnicas no pictóricas. Además de usar la pintura al óleo, otras técnicas habituales, las cubistas, fueron los primeros en incorporar técnicas no pictóricas al introducir el collage, es decir, el uso de materiales diversos adosados sobre la superficie del lienzo. La mitad de la forma se reforma. El cubismo, el análisis visual y los elementos plásticos en sí mismos tienen el protagonismo. Por ello no se tienen obligados a representar temas trascendentes, sino una cotidianidad según la causa de la inspiración para poder desarrollar un concepto. Preferencia del bodegón y la figura humana. De lo anterior se desprende el interés de un tema como bodegón o naturaleza muerta. Son frecuentes los instrumentos musicales, frutos, objetos cotidianos, así como la figura humana despojada de cualquier valoración referencial, mítica, religiosa, histórica y filosófica.